La Justicia de la Seguridad Social dictó en el mes de mayo un fallo muy novedoso en el cual aplicó la perspectiva de género. Hoy vamos a hablar de este fallo en el cual se reconoció el carácter de veterana de guerra a una enfermera de la Fuerza Aérea Argentina y también vamos a reflexionar un poco sobre en qué otros aspectos podríamos aplicar la perspectiva de género en esta especialidad. Muy buenos días a todos, bienvenidos a una nueva emisión en este canal de YouTube que tiene como objetivo el empoderamiento en el ejercicio de los derechos. Mi nombre es Cintia Coturel y soy abogada, me dedico tanto al derecho previsional como al derecho laboral y me gusta difundir sobre los derechos sociales. El fallo del cual vamos a hablar hoy es el fallo Reynoso, ¿sí? Les voy a dejar abajo los datos del fallo para que lo puedan buscar. Es un fallo que salió en varias publicaciones jurídicas y también en distintos periódicos, ya sea de Mar del Plata, porque es de la localidad donde vive el abogado, o del interior del país. Lo interesante que tiene este fallo y que tiene relación con el tema del video, que es la perspectiva de género, es que se le reconoce a una enfermera de la Fuerza Aérea el carácter de veterana de guerra. Según las reglamentaciones de la Fuerza Aérea Argentina, para ser considerado veterano de guerra de Malvinas, había que cumplir el requisito de haber entrado en combate, además de otra serie de requisitos establecidos en la reglamentación. Con este requisito, las enfermeras nunca iban a poder obtener un reconocimiento. Según lo que dice el fallo, sí hay en la legislación argentina, se preveía que, por ejemplo, un enfermero civil podía ser considerado combatiente. ¿Por qué? Porque se aplicaba una norma que no era la norma específica dentro de las Fuerzas Armadas. Pero las Fuerzas Armadas no le estaban dando el reconocimiento a las enfermeras que sí tenían un grado dentro de esa fuerza. Si ustedes leen el fallo es muy interesante porque habla de que la experiencia de la actora de Reynoso había salido hasta en libros, en documentales, o sea que era una persona que tenía un reconocimiento social, pero no tenía un reconocimiento salarial ni previsional por parte de la Fuerza Aérea. Además, en esa época las mujeres no podían entrar en combate, sino que solamente prestaban tareas de apoyo, como en este caso la tarea que realizaban las enfermeras. Y esto nos lleva a la temática del video, que es la perspectiva de género. ¿Qué implica adoptar el enfoque o perspectiva de género? Implica que cuando nosotros analicemos, ya sea la aplicación de una norma jurídica o la situación, por ejemplo, de acceso a un derecho de una persona, tenemos que ver cuáles son las diferencias estructurales a las que se ve expuesta esa persona, no por su caso o situación en particular, sino justamente porque son diferencias estructurales. Y esto nos lleva al concepto de división sexual del trabajo, que está relacionada con la asignación de una determinada tarea solamente por pertenecer a determinado sexo biológico. Es decir, una persona que es mujer y nació con el sexo femenino, se la va a destinar a tareas, por ejemplo, de limpieza, tareas de enfermería, tareas de docencia. En cambio, una persona por haber nacido con el sexo biológico masculino se la va a destinar a tareas, por ejemplo, de ser militar o entrar en combate. Justamente el requisito que ponía la Fuerza Aérea para poder acceder al reconocimiento del carácter de veterano era algo que le impedía totalmente ser reconocida a la actora. Por eso los jueces aplican la perspectiva de género y dicen que nunca se le iba a poder dar un reconocimiento a la actora porque no estaban reconocidas las tareas que realizaba. Como ya todos sabemos,
el derecho previsional está muy ligado al derecho laboral. ¿Por qué? Porque hay una laboralización de la seguridad social, cuando en realidad la seguridad social es un derecho humano y debería ser independiente de cuál es el trabajo que nosotros tuvimos en la vida activa. Pero entonces, esta división sexual del trabajo va a tener un impacto después en el momento en el que esa persona quiera acceder a una jubilación. ¿Por qué? Porque en general las tareas asignadas al sexo femenino son tareas que tienen una remuneración más baja. Entonces ya de por sí la mujer va a acceder a un beneficio previsional más bajo. Además, hay otro punto muy importante que es generarnos la pregunta de ¿en qué casos podríamos aplicar la perspectiva de género nosotros como abogados previsionalistas? El patriarcado asigna en general a la mujer los roles de cuidado. Algunos de esos roles de cuidado son remunerados y otros son las famosas tareas de cuidado no remuneradas de las que hablé en otro video. Tener en cuenta esta asignación de roles es muy importante porque cumplir con ese rol asignado va a generar que la mujer no puede tener un trabajo, no puede desarrollar su proyecto de vida en muchos casos. Sobre todo eso se ve en las generaciones que ahora están en la edad jubilatoria. Quizás no va a pasar esto tanto dentro de 20 o 40 años. Pero lo cierto es que la mujer, cuando tiene un hijo, es muy probable que empiece a trabajar en una jornada de trabajo parcial, que le va a generar un salario más bajo y eso le va a generar un haber jubilatorio más bajo en el futuro. Además, las tareas de cuidado no tienen una valoración social y económica como otras tareas que requieren menos calificación. Las típicas tareas de cuidado que realiza la mujer de manera remunerada son, por ejemplo, el trabajo en casas particulares, la enfermería, la docencia. Y si nosotros comparamos el sueldo que percibe una trabajadora de casa particular, una enfermera, la enfermera puede hasta ser universitaria, una carrera de muchos años, una docente, ya sea de nivel inicial, primario o secundario, el salario que van a percibir por sus tareas es inferior al de algunas ocupaciones que son típicamente asignadas al sexo masculino y que requieren un menor nivel de capacitación, porque algunas de ellas ni siquiera requieren un título secundario y menos un terciario, ¿sí? Pero igualmente, por ser una tarea típicamente masculina, tiene un salario más alto en nuestro mercado y en los convenios colectivos de trabajo. El caso más grave dentro de estas tareas de cuidado remuneradas es el de las trabajadoras de casa particular, que directamente su régimen jubilatorio, primero que no establece una edad inferior como sí lo establece para otras ocupaciones que son insalubres. El trabajo doméstico genera un envejecimiento prematuro, entonces hay muchas personas que ya varios años antes de cumplir los 60 ya realmente necesitarían jubilarse, pero ese envejecimiento prematuro no llega a ser de tal entidad como para que tramiten un retiro por invalidez. Sumado a todo esto, y acá quiero tirar esta idea que ojalá que la podamos aplicar o que alguien la pueda aplicar, el régimen jubilatorio que se aplica al trabajo de casas particulares le exige a la trabajadora demostrar la existencia de una relación laboral, aunque esa relación laboral esté totalmente registrada. Cualquier trabajador en relación de dependencia, si los aportes figuran en la base de ANSES, no tiene ni siquiera que presentar la certificación de servicios. En cambio, a la trabajadora doméstica se le exige presentar una declaración jurada, la certificación del dador de trabajo, un montón de datos como por ejemplo la cantidad de ambientes que había en la casa, quiénes eran las personas que vivían, cuando
a ningún otro trabajador se le exige poner cuántos ambientes había en la oficina donde trabajaba o los nombres de sus compañeros de trabajo o de los dueños de la empresa. Es decir, si bien esta exigencia de las circulares de ANSES no es directamente en razón del género, pero si nosotros lo aplicamos con una perspectiva de género, yo creo que ahí sí podríamos invocar que todas estas circulares son discriminatorias. Porque en realidad el trabajo de casa particular es un trabajo eminentemente desarrollado por mujeres, o sea, más del 90% son trabajadoras mujeres y además son el grupo de trabajo que está en peores condiciones en cuanto a la informalidad laboral, porque más del 90% de las trabajadoras de casas particulares se desempeñan sin registración. Entonces, siendo que son el grupo que tiene peores salarios y que está más hundido en la informalidad laboral, ANSES le pone una presunción de fraude y le exige toda una serie de pruebas que al resto de los trabajadores no se les exigen. Esto podríamos considerar que es una discriminación en razones de género, ¿sí? Porque no se está tomando en cuenta la situación social en la que esa trabajadora no tuvo otra oportunidad que ese trabajo. En otros videos también hablé de otras cuestiones relacionadas con el género, como por ejemplo el de las tareas de cuidado no remuneradas, que es lo que comúnmente se va a denominar jubilación de ama de casa, que actualmente tampoco se pueden jubilar porque las dos moratorias vigentes no le permiten regularizar 30 años de servicios a las mujeres. Por otra parte, si nosotros comparamos la legislación argentina, por ejemplo, con la legislación de Uruguay, en Uruguay existe un beneficio por cada hijo que haya tenido una mujer, se le descuenta un año de servicios. Entonces, supongamos que una mujer tuvo 3 hijos, en vez de necesitar 30 años de servicios, va a necesitar 27 años de servicios. Ese reconocimiento no existe en la legislación argentina. Al día siguiente de grabar el video, salió la noticia de que ANSES va a reconocer las tareas de cuidado no remuneradas de la mujer, descontando un año de servicios por cada hijo, ¿sí? Esto es un proyecto, todavía no está aprobado, pero obviamente ni bien esto salga, voy a hacer un nuevo video explicándolo bien en detalle y creo que realmente es un gran avance para la igualdad de género en nuestro país. Por último, quiero mencionar los conceptos de democracia material y democracia formal. En la democracia formal, todos somos ciudadanos con el mismo derecho al voto y supuestamente estamos en un pie de igualdad para ejercer nuestra ciudadanía. Pero en la democracia material, esas desigualdades estructurales impactan muy fuertemente en cómo una persona va a poder ejercer sus derechos. Por eso, el acceso a los derechos sociales y más específicamente a la protección social del Estado tiene que tomar en cuenta esas desigualdades estructurales que van a ser una valla o un obstáculo para ejercer los derechos. ¿Por qué? Porque la ley dice que toda persona con 30 años de servicios puede acceder al derecho a la jubilación, pero en la práctica hay personas que no pueden acceder a un trabajo, por más que tienen una voluntad de trabajar, ya sea por falta de estudios, por falta de oportunidades o porque la sociedad les cargó con el rol de las tareas de cuidado no remuneradas. Por otra parte, quiero recordar que cuando nosotros hablemos del acceso a la protección social, no solamente tenemos que ver la normativa local, sino también ver la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que tiene jerarquía constitucional porque es un tratado de derechos humanos que fue incorporado al artículo 75, inciso 22.
Además, el artículo 75, inciso 23, establece las medidas de acción positiva y las mujeres estamos dentro de los grupos por los cuales el Estado tiene que realizar acciones para incluirnos y mejorar el acceso a los derechos. Bueno, espero que este video les haya resultado de utilidad. Siempre mi objetivo es tirar ideas o conceptos que quizás otro los ve y les pueden servir para plantear, por ejemplo, no sé, en una jubilación en la cual hay aportes de casa particular, plantear la inconstitucionalidad de determinadas normas que establecen la presunción de fraude sobre esos servicios que fueron reconocidos extemporáneamente. Así que si el video les gustó, les pido que den like y que se suscriban al canal. Muchas gracias.